Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Rosa Sosa Trujillo y estoy aquí para hablarles acerca de la clasificación de los compuestos orgánicos. Bien, vamos a empezar por la introducción. A partir de este momento vamos a hablar acerca de los compuestos orgánicos, mismos que se refiere a aquellos que contienen carbono. Estos compuestos, además de carbono, presentan otros elementos como es el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, fósforo y los halógenos. Los compuestos orgánicos constituyen la mayor cantidad de sustancias que se encuentran sobre la Tierra. Contienen desde un átomo de carbono como lo que es el gas metano, el cual utilizamos como combustible, hasta moléculas muy grandes o macromoléculas con cientos de miles de átomos de carbono, como el almidón, por ejemplo, las proteínas y los ácidos nucleicos. Se dice que el hombre siempre, o se conoce más bien que el hombre siempre ha utilizado los compuestos orgánicos en sus reacciones desde el momento que descubrió el fuego, cuando cocinó sus alimentos o en su caso preparó sus primeras pociones medicinales, extrayendo de las plantas compuestos que curaban sus enfermedades. Si bien, previa a esta introducción, vamos a dar inicio a la clasificación de los compuestos orgánicos. Bien, vamos a dar inicio con la clasificación general de los compuestos orgánicos. Si bien los compuestos orgánicos se clasifican en hidrocarburos, y tenemos que los hidrocarburos son los compuestos formados solamente por carbono e hidrógeno, y su estructura molecular consiste en la armazón de átomos de carbono a los que se le unen átomos de hidrógeno y son considerados los compuestos básicos de la química orgánica. Bien, estos hidrocarburos a su vez se clasifican en alicíclicos, en alifáticos y en aromáticos. Los alicíclicos son considerados hidrocarburos acíclicos como compuestos que contienen exclusivamente carbono e hidrógeno y que no tienen anillos en su estructura. A la vez pueden estos acíclicos clasificarse en dos categorías, que una es la de hidrocarburos acíclicos saturados y no saturados. Los saturados constituyen una serie homóloga que tienen la fórmula general CnH2 N más 2, están muy extendidos en la naturaleza y forman parte de los principales componentes del petróleo, mientras que los no saturados, en relación a los hidrocarburos acíclicos saturados con el mismo número de átomos de carbono, estos hidrocarburos no saturados tienen 2, 4, 6, etcétera número de átomos de hidrógeno menos, y esta particularidad va a determinar la formación de dobles o triples enlaces. Bien, dentro de los saturados encontramos los cicloalcanos, como el ciclopropano, ciclobutano y el ciclopropano. Y dentro de los insaturados o no saturados, de los acíclicos, alicíclicos, tenemos que son los acicloalquenos y los cicloalquinos, como el ciclopenieno y el ciclohexeno, el ciclopropino. Bien, posteriormente, después de los alicíclicos, tenemos los alifáticos, que también tenemos los saturados y los insaturados, que los saturados se forman por los enlaces simples entre el carbono y carbono que se hallan saturados como el átomo de hidrógeno. A este grupo pertenecen los alcanos, como el petano, el butano, el propano y el metano. Y dentro de los mismos alifáticos tenemos los insaturados o no saturados, que nos encontramos a los alquenos, que se presentan igual enlace doble, los alquinos que tienen triple enlace entre carbono y carbono. Tenemos, por ejemplo, el etino, el butino, el hexeno y el pentino.
Y dentro de los hidrocarburos tenemos por último los aromáticos, que nos dice que son hidrocarburos alicíclicos. Se consideran compuestos derivados del benceno, ya que su estructura se encuentra presente en ellos. Se clasifican por sus propiedades físicas y químicas muy características, por sus características, son llamados así debido al fuerte aroma que caracteriza. Cualquiera que contenga un anillo bencénico se considerará aromático. Y dentro de estos tenemos el tolueno, el etilbenceno y el fenol. Ahora bien, tenemos aquí que dentro de la clasificación de los compuestos orgánicos, bueno, ya hablamos acerca de los hidrocarburos y tenemos otra clasificación. Tenemos los que son derivados de los hidrocarburos. Bueno, estos derivados del hidrocarburo son son compuestos que en su estructura, además de carbono e hidrógeno, contienen otros elementos de oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo o halógenos. Son elementos del grupo funcional de la molécula. En esta clasificación nos vamos a encontrar con los éteres, que su grupo funcional es del tipo R-OE, en donde R y R son grupos que contienen átomos de carbono y el átomo de oxígeno enlazados entre ellos. Y por ejemplo encontramos el dimetílico. Posteriormente tenemos los aldehídos y acetonas, que estos se caracterizan porque presentan un carbono unido a un oxígeno con un doble enlace que se llama carbonilo. Posteriormente nos vamos con los alcoholes. Son compuestos donde uno o más hidrógenos son sustituidos por uno o más grupos. Aquí encontramos dentro de esos el alcohol, que es su alcohol bencílico, y posteriormente encontramos a los ácidos carboxilos. Tienen en su estructura al grupo funcional carboxilo. Aquí nos presenta la fórmula. Dice, y también encontramos a lo que son los halogenados, que estos son los compuestos orgánicos en los que uno o más hidrógenos de la cadena hidrocarbonada han sido reemplazados por halógenos. Y tenemos un ejemplo de donde nos presenta lo que es el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Para finalizar esta clasificación nos encontramos lo que son las aminas, que nos dice que las aminas son compuestos nitrogenados que se pueden describir como derivados del compuesto inorgánico amoníaco, donde uno o más hidrogenados han sido reemplazados por grupos alquilenos varios. Encontramos lo que es la metilamina, etilamina y trimetilamina. Y aquí nos presentan sus fórmulas. Con esto damos por terminado la clasificación de la clasificación general de los compuestos orgánicos. Si bien los compuestos orgánicos son importantes en todos los sectores, llamemos económico, social, industrial y del ambiente, ¿sí? Dado que todos estos giran alrededor de nuestros días, es decir, los compuestos orgánicos, su importancia radica en el campo de la química orgánica,
misma que comprende la composición de todos los organismos vivos y una gran cantidad de materiales sintéticos que se utilizan diariamente. Se consideran de gran importancia para el hombre porque, pues como les comentaba, pues tiene que ver con todos los consumos que tenemos a diario, como por ejemplo el tema de los alimentos, el tema de los medicamentos, el uso de ropa, el uso de calzado, el uso del combustible, entre otros. Ahora bien, ¿por qué la importancia respecto a la cuestión económica? Si bien los compuestos orgánicos han sido de gran importancia para el desarrollo del mercado nacional en el país de México, es por eso que el sector empresarial es uno de los más importantes en la fabricación, preparación y comercialización de productos químicos. Obviamente, al llevarse a cabo este tipo de actividades, pues aportan de manera económica al país, mismo que se ve reflejado en el PIB. Cuando hacemos uso y consumo de alimentos, de bebidas, de calzado, de medicamento, de cosméticos, pues ahora sí que todo lo que es útil para nuestra vida diaria. Bien, la importancia en cuestión social. Si bien la importancia en esta cuestión se ve reflejado al mejorar la calidad de vida que proporcionan al hombre, tanto por darle más comodidades con el uso como de ropa y vivienda, así como el consumo de medicamentos, y a la vez al contar con una fuente de empleo misma que son generadas por las industrias. Bien, respecto a la importancia que tiene la industria en el país respecto de los compuestos orgánicos, si bien, ¿por qué es importante? Bueno, es importante porque este sector va a permitir un avance continuo en la economía del país. Esto, considerando la industria, es uno de los sectores más importantes, el cual aporta, si mal no recuerdo, para el 2016 creo, se estaba considerando dentro del Producto Interno Bruto en el país aproximadamente entre un 12 y un 14%, lo que significa que esto apoya o aporta al crecimiento económico, desde luego, y más que nada a la producción de empleos. Es importante destacar que esta actividad económica consiste en transformar las materias primas hasta convertirlas en productos adecuados para satisfacer las necesidades del ser humano, es decir, satisfacer una necesidad social. Y es importante recalcar que la industria en el país, es decir, en México, creo que de las más importantes tenemos lo que es la industria automotriz, la petroquímica, la construcción y el cemento, así como la industria alimenticia y de bebidas, la minería y el turismo.